En el marco de la 20ª Semana de la Lengua Italiana en el Mundo, la Dante de Belleville adhirió realizando un recorrido por la historia y la actualidad de las historietas en Italia. La Settimana de la Lingua Italiana en el Mundo es una iniciativa que invita a todas las Dantes del mundo a realizar clases especiales sobre un tema elegido anualmente. En nuestro trabajo quisimos recordar a Quino, quien llevó a Mafalda fuera de las fronteras de nuestro país y fue muy amada en Italia. Precisamente, Umberto Eco fue quien realizó el prólogo a la primera edición italiana en 1969. La historieta o cómic italiano es una de las tradiciones de historieta más importantes a nivel europeo. Se la denomina fumetto en referencia al nombre del globo de diálogo, que es como un fumo, un humo. Definida como novena arte por Umberto Eco, su nacimiento tiene una fecha precisa. El 27 de diciembre de 1908 salió el primer número del Corriere dei Piccoli, suplemento dominical del Corriere della Sera. El proyecto fue de la periodista y pedagoga Paola Lambroso Carrara. Se lo consideró vehículo de cultura y formación juvenil, logrando conciliar la función educativa con la recreativa, con características peculiares en ese momento, como la ausencia de los globos y el acompañar las imágenes, no con una simple prosa, sino en versos rimados. Il fumetto è roba da bambini, o sea, era algo para niños. Después de un periodo experimental, donde se traducían historietas de otros países, llega el verdadero héroe del Corrierino, en octubre de 1917, cuando Sergio Tofano da la vida a la primera aventura del Signor Bonaventura. Después de la guerra, el Corriere dei Piccoli continúa siendo el único diario con historietas del panorama italiano, y con Carlo Bisi nace Sor Pampurio. En los años 20 aparece el primer volumen de la Disney. En 1923, el primer número del diario Dei Balilla, suplemento del Popolo d'Italia, órgano del partido fascista. Estamos en los inicios del fascismo y comienza la difusión de valores heroicos a través de varios instrumentos para la propaganda. Precisamente, Balilla era el nombre del grupo de niños de 8 a 14 años que formaban parte de las asociaciones paramilitares fascistas. Podemos ver a un Balilla haciendo el saludo fascista junto con Pinocho. En 1924 nace Il Giornalino, histórico periódico que continúa hasta el día de hoy. En los años 30 se inicia la pasión por la aventura. Se abandona la caricatura para hacerse más realístico. Se alternan primeros planos con panorámicas. Es mucho más dinámico y las historias más elaboradas. Italia publica numerosas nuevas revistas. El 7 de diciembre de 1932 sale el primer número de Jumbo. Entre las importantes innovaciones de este semanario está la introducción de los balloons o globos. En 1930 aparece también Topolino, Mickey, que en 1942 deberá ceder el puesto a su subrogado Tufolino. Podemos ver que utilizan las ropas de Mickey y de Minnie, pero son personajes italianos. En 1934 nacen revistas para adolescentes. L'Avventuroso, semanario dedicado a los superhéroes americanos, tuvo el mérito de llamar la atención de un público adulto. Llega la pasión por la fantascienza y se distingue Saturno contro la Terra de Cesare Sabattini. Saturno contra la Terra fue la primera que se exportó a América. También en los 30 nace en Italia otro gran mito, el western y Kit Carson. L'Audace. Otros que tuvieron continuidad en el tiempo fueron Il Monello hasta 1990, L'Intrepido hasta el 98 y el católico Il Vittorioso hasta 1970. En 1937, con el nacimiento del Ministerio Culturale Popular,
la censura fascista comienza y los personajes extranjeros se corren de la escena, a veces sustituidos por personajes italianos. Uomo fenómeno era la forma de decir Superman a la d'acciaio para Batman. Después de la guerra se asiste a un cambio, el abandono del héroe por el antihéroe o héroe desventurado, como el superhéroe alter ego de Paperino, o sea, del Pato Donald, Paperinic, o Asso di Pique, el primer héroe enmascarado italiano. Volvemos al western con Tex, de Giovanni Luigi Bonelli, que abre un nuevo periodo del fumetto italiano. En los 50, prolífica producción del género western. Otra pequeña revolución es que se abandona el formato de periódico para llegar a una versión de bolsillo. Benito Jacobiti es el padre de Coco Bill, un gracioso western, y de Chip, el archipolicía, que llega a introducir las onomatopeyas de los cómics de Estados Unidos, sustituyéndolas con términos italianos. Si bien los años 50 son productivos, también se caracterizan por la restauración y la censura. Este clima rígido hace que muchos autores italianos emigren a Argentina. En los años 60 aparece la historieta negra. Angela e Luciana Giussani dan vida a Diabolic, una novedad de género y de formato, más pequeño, cómodo para llevar y leer en el tren. Su secreto parecía menos malo de quienes lo circundaban y junto con su compañera Eva terminaban ayudando a sus víctimas. Abrió el elenco de una serie de personajes negros: Satanic, Criminal, Catívic. También en los 60 nace Linus, que trajo un nuevo modo de concebir la historieta. Desde el primer momento, contó con la colaboración de algunos de los más conocidos intelectuales italianos: Umberto Eco, Elio Vittorini, Oreste del Buono. La revista tiene algunas historietas extranjeras, pero también revisiones. Desde el inicio se aprecia su carácter histórico crítico y se pone en segundo plano el carácter lúdico. El primer autor que debuta en esta revista mensual, Guido Crepax, inicia su aventura con la fascinante Valentina. Valentina trae cambios en el trama, en la estructura de la historieta, con un estilo que altera la sintaxis gráfica y narrativa, modifica la viñeta, la secuencia de lectura y el esqueleto mismo de la historieta. Introduce elementos oníricos y surrealistas, y está destinada a un éxito enorme. Valentina está entre las primeras sufragistas del mundo de la nube. Es la primera protagonista con la E final, personaje femenino que no está detrás de nadie, sino que es ella misma la verdadera protagonista. Dino Battaglia fue colaborador de revistas como Sargent Kirk y Linus, en la cual publicó las adaptaciones de importantes clásicos de Poe, Stevenson, Hoffman. La revista Sargent Kirk es recordada por haber dado inicio a Una ballata del mare salato, la primera aventura del más célebre personaje de Hugo Pratt, el corto maltés. Una ballata fue considerada la primera novela gráfica italiana, una nueva frontera de la historieta, ya que es una historia estructurada como una novela desde el inicio. Los 70 fueron muy prolíficos. Se realizan estudios sobre la semiótica y la narrativa de las historietas. Comienzan a aparecer los investigadores privados: Mr. No, Ken Parker, Sam Pezzo, Alex Sinner. Una parodia de esta tipología es Big Sleeping. Andrea Pazienza, quien trabajó en la revista Cannibale, quería llevar a la historieta las conquistas de la neovanguardia literaria italiana. Después de los eventos del 68 y del 69, las producciones se impregnan de ideología y de política. Ejemplo es Chiputti, estereotipo perfecto del operario de los 70. En los 80, algunas casas editoras deben cerrar, y la verdadera protagonista
es la Sergio Bonelli Editore, con la publicación de Martín Mister, El fenómeno Dylan Dog y Nick Ryder. En los 80 la historieta americana entra en crisis en Italia y llegan los manga, destinados a tener un éxito siempre creciente que ha llevado al nacimiento del género manga italiano. En Italia, en particular, tuvo gran éxito el manga de Go Nagai sobre la Divina Comedia. En los 90 continúa la fantascienza con Nathan Never y Lex Weaver y con la criminóloga Julia Kendall. El inicio del nuevo milenio es un punto de quiebre en el panorama editorial. El mundo de la nube, Internet, la era digital, la globalización, toda una serie de elementos que cambiarán en modo irreversible el mundo editorial. Con respecto a la pandemia y al coronavirus, se asistió en Italia a un boom de fumetti. Autores, casas editoriales, durante toda la cuarentena italiana, contaban día a día lo que iba sucediendo. Entre los autores, Leo Ortolani, el creador de Ratman, publicó en Instagram diariamente cómo era la vida en la Italia del COVID-19. Zero Calcare realizó un corto animado sobre una salida al supermercado. Muchos fueron dibujando la anormalidad.